Les envío un cordial saludo. Mi nombre es Jesús Iván Román Montiel. Soy docente de la carrera de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Comitán. Además, soy agente capacitador externo por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y consultor. Hablaremos sobre la norma oficial mexicana NOM 035 STPS 2018, factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención. Pues bueno, esta norma oficial mexicana, que sus siglas son NOM, son de carácter obligatorio. Por lo tanto, pues bueno, rigen a todas las empresas, a todos los centros de trabajo, a todas las organizaciones dentro del territorio nacional. Esta norma oficial mexicana es de carácter obligatorio. A diferencia de las NMX, que son normas mexicanas, estas normas NMX son de carácter voluntario, es decir, la empresa decide si la quiere implementar o no. Bueno, pues esta norma oficial mexicana referente a los factores de riesgo psicosocial tiene como objetivo pues establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir factores de riesgo psicosocial, así como promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Esta norma, como habíamos comentado, que aplica para todas las empresas, todos los centros de trabajo en el territorio nacional, pues bueno, se va a clasificar y se va a implementar de acuerdo al número de trabajadores que tenga la organización. Si la empresa cuenta de 0 a 15, hasta 15 trabajadores, se van a desarrollar e implementar algunos puntos de esta norma. Si la empresa cuenta de 16 a 50 trabajadores, se van a aplicar algunos numerales de esta norma. Y si la empresa cuenta con arriba de 50 trabajadores, aplican otros puntos, otros numerales de esta norma. Entonces, pues bueno, tenemos que identificar primero cuál es el número de trabajadores de la empresa para saber cuáles son los puntos que aplican para mi empresa y son los que voy a desarrollar de esta norma. Es decir, si mi empresa cuenta con 15 trabajadores o menos, entonces tengo que identificar cuáles van a ser los puntos que voy a aplicar. Esta misma norma se va a relacionar con una norma mexicana, una NMX-R-025 SCFI en su versión 2015. Esta norma mexicana es de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y está relacionada a la igualdad laboral y no discriminación. Entonces, aquellas empresas que ya tengan implementada esta NMX, pues bueno, va a ser de mucha ayuda porque ya se tiene con un avance, un cierto cumplimiento de esta norma, por lo tanto va a ayudar al cumplimiento de ciertos numerales de la norma 035. ¿Cuál es la importancia de la implementación de la norma 035 en los centros de trabajo? Pues sobre todo es implantar, mantener una política de riesgos laborales. Esta política de riesgos laborales, pues bueno, lo que busca es la prevención de factores de riesgo psicosocial, la prevención de violencia laboral y sobre todo generar una promoción de un entorno organizacional favorable. Esta norma 035 de la Secretaría del Trabajo pues contempla la identificación y análisis de estos riesgos psicosociales mediante la aplicación de encuestas. También en esta norma pues bueno, principalmente lo tenemos que hacer mediante la aplicación de encuestas, identificar cuáles son las cargas de trabajo que excedan las capacidades del trabajador. En muchas ocasiones no es que el trabajador no pueda realizar las actividades, sino que hay una sobrecarga de actividades. Y esto, pues bueno, llega un momento en que el trabajador pues ya no las puede realizar, exceden las capacidades del trabajador. Y esto va aunado con otros puntos, sobre todo con la falta del control en el trabajo, las jornadas de trabajo, la rotación de turnos que afecta a la salud del trabajador. Y en este punto que habla sobre la salud del trabajador, pues hace referencia a otra norma de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la norma 030.
Esta norma 030 en su versión 2009 habla sobre los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, que también, bueno, en esta norma se tiene que hacer referencia y se tiene que desarrollar e implementar un programa de seguridad y salud en el trabajo. Este programa pues tenemos que implementarlo pues para que se pueda tener un programa de conservación de la salud. Se relaciona mucho esta norma, la 035 con la 030, porque estamos hablando sobre la salud de los trabajadores. Y bueno, las jornadas de trabajo, la interferencia de la actividad que se realiza en el trabajo, el exceso de un horario de la jornada de trabajo que hace pues una interferencia, como comentaba, con la familia. O sea, cuando ya se excede de una jornada de trabajo y está afectando la relación con la familia, también se tiene que atender, porque en esta norma, pues eso es a lo que se aboca, a atender las responsabilidades laborales durante el tiempo y sobre todo darle tiempo al trabajador para que pueda atender su vida familiar, personal, o pues bueno, lo que tenga que hacer el trabajador, pero fuera de un horario de trabajo. Es decir, esta norma también se hace referencia a la Ley Federal del Trabajo en cuestiones de las jornadas laborales. Esta misma norma, la 035, pues bueno, también va a hacer referencia al liderazgo negativo. Sabemos que hay liderazgos positivos y hay liderazgos negativos, y sobre todo las relaciones negativas que existen en el trabajo. ¿Cuáles son estas relaciones negativas? Pues es un acoso psicológico, sobre todo cuando los líderes pues bueno, hacen presión sobre los trabajadores de forma psicológica en cuestiones pues de que no toman en cuenta las ideas, de que no toman en cuenta las iniciativas del trabajador, que no les permiten la autonomía y sobre todo que el trabajador no puede tener ese control sobre la actividad que está desarrollando. Este acoso psicológico, que es parte de todo esto, pues bueno, bloquea la creatividad del trabajador, sobre todo también la iniciativa. Y no solamente es el acoso psicológico eso, sino que pues en muchas ocasiones también se habla sobre que si no se hace una actividad, pues bueno, se va a quedar a trabajar más tiempo. Si no se hace una actividad o si no se hace alguna tarea, pues bueno, no se le va a pagar completo, y todo esos son acosos psicológicos. Hostigamiento también está relacionado en esta parte como liderazgo negativo, y los malos tratos. No solamente es una forma de expresión o de dirigirse con los trabajadores, sino también en la forma en que se dirige, las palabras que se utilizan, también tenemos que ir regulando. Y esta norma es la que regula esta parte, busca regular esta parte, esta violencia laboral que existen en muchas empresas, sobre todo en México, en donde no tenemos esta cultura laboral, esta capacitación en un liderazgo positivo. ¿En qué se benefician las empresas con esta norma? Sobre todo, pues hace que los trabajadores tengan un sentido de pertinencia, hace que se formen y que planeen las actividades de los trabajadores. Un trabajador que conoce bien las actividades que va a realizar, que tiene una planeación, que tiene un programa de trabajo, ya sea en su jornada de trabajo, en una semana, en 15 días, en un mes, en 6 meses, pues el trabajador empieza a administrar sus tiempos. No así cuando hay una mala planeación, que se saca una actividad de un momento a otro. Eso perjudica la relación con el trabajador, y eso perjudica también a la salud del trabajador, porque le va a generar estrés, va a generar otras situaciones que vamos a ver en un momento más, que va a perjudicar la salud del trabajador. Hace alusión también esta norma sobre la definición precisa de responsabilidades de los miembros de la organización y sobre todo la participación de los trabajadores. Aquí es muy importante escuchar a los trabajadores, ver cuáles son los puntos de vista, cuáles son las mejoras. La parte del liderazgo negativo es cuando el liderazgo negativo es yo tengo la razón
Y en esta norma, pues lo que busca es de que los trabajadores tengan también la iniciativa, que tengan también la creatividad y sobre todo la autonomía para implementar o desarrollar las ideas que tengan los trabajadores. También lo que se busca pues es una distribución adecuada de la carga de trabajo. En muchas ocasiones, pues bueno, las cargas de trabajo, hablemos del mismo nivel jerárquico, no es igual, no es equitativo, y eso también merma el desarrollo del trabajador y afecta también a la parte de la salud. Esta norma está considerada dentro de la categoría de salud. Recordemos que las normas oficiales mexicanas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se clasifican en normas de seguridad, normas de salud, normas de organización, normas específicas y normas de producto. Esta norma está dentro de la categoría de salud, al igual que otras normas como las de ruido, iluminación, temperaturas, la de riesgos ergonómicos, pero esta norma habla más sobre el ambiente laboral. Tenemos dos tipos de ambientes, un ambiente laboral, que es la relación interpersonal con los colaboradores, con los trabajadores, con los patrones, y el ambiente físico. En el ambiente físico, pues bueno, también afecta al trabajador la iluminación, la ventilación, el ruido, la temperatura, ya sea elevada o abatida, y la humedad, entre otros factores. Entonces, tenemos que cuidar muy bien el ambiente laboral, el ambiente de las relaciones entre los mismos colaboradores, incluso entre los diferentes niveles jerárquicos. ¿Cuál es una de las obligaciones que tiene el patrón en esta norma? Pues es la de identificar a los trabajadores que sufrieron, aquí hace referencia a este punto, eventos traumáticos, mediante la valoración de un médico laboral. Aquí es importante, y está también en la Ley Federal del Trabajo, que de acuerdo al número de trabajadores debo de tener un médico laboral, o enfermería, o a un pequeño hospital, dependiendo del número de trabajadores. Pero en este caso, esta norma tiene que estar aplicada y tiene que estar valorada por un médico laboral, un psicólogo o un psiquiatra, mediante las guías de referencia que se establecen en esta norma. En esta norma pues nos habla sobre dos guías de aplicación de encuestas. El patrón debe de adoptar las medidas de prevención y control para disminuir estos riesgos psicosociales, las malas prácticas o las prácticas desfavorables hacia la organización y los actos de violencia laboral. Y en este punto es donde se van a relacionar, como comentaba, sobre las tres normas que hacen referencia a esta misma norma 035. A la norma 019, que habla sobre el funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene, a la norma 030, que son los programas preventivos de seguridad y salud, y la NMX-R-025 de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, que es de igualdad laboral y no discriminación. Bueno, otro de los puntos que nos va a marcar aquí una disculpa ahí con el movimiento de la cámara, del teléfono se iba a caer. Otro de los puntos que habla de esta norma, pues es que el patrón también debe de informar a los trabajadores las políticas que va a establecer la empresa en materia de la prevención de riesgos psicosociales, las medidas que va a tomar, las medidas que va a implementar la empresa y sobre todo las acciones de prevención, estos mecanismos que va a presentar también la empresa y que le va a poner al trabajador para que pueda presentar sus quejas libremente, sus comentarios por las prácticas pues opuestas al entorno laboral u organizacional. Estas malas prácticas que en muchas ocasiones pues bueno va a desencadenar en algunas cuestiones físicas, fisiológicas, emocionales en el trabajador. Sabemos que el estrés, pues no solamente a cada persona le va a dar diferente la forma de estrés. Algunos el estrés les da colitis, algunos el estrés les va a dar algunos problemas gastrointestinales,
cuestiones respiratorias, o sea, se manifiesta de muchas formas, incluso cardiovasculares. El estrés se presenta en las personas de diferentes formas. Entonces, lo que se busca es de que se disminuya prácticamente el estrés. Y otra de las cosas es pues que se disminuyan los eventos traumáticos, así dice la norma, el que se disminuyan los eventos traumáticos en las organizaciones. Sobre todo, pues estos factores psicosociales pues van a perjudicar al trabajador en la salud. Y pues bueno, se deben de registrar estos resultados de la identificación y análisis, las medidas de control adoptadas y registros de los trabajadores que practicaron las evaluaciones clínicas y se comprobó una violencia laboral o acontecimientos traumáticos severos. Prácticamente esta norma lo que busca es que las empresas pues tengan estos medios de identificación. Ya identifiqué qué trabajadores son los que tienen ciertos traumas laborales, así lo maneja la norma. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cuáles van a ser las acciones que se van a implementar? Se deben de establecer programas. ¿Cuáles van a ser estos programas de prevención? Lo que busca es la prevención y que no se sigan repitiendo todas estas malas prácticas que se llegan a tener en las empresas. Sobre todo, pues bueno, estas jornadas regulares, la distribución de las cargas, que las cargas sean equitativas entre los diferentes trabajadores, la autonomía para los trabajadores para que puedan decidir, el evitar, va a ser un poco complicado, el disminuir o eliminar el acoso psicológico y hostigamiento, y sobre todo los malos tratos. Todas las personas merecemos un buen trato, todas las personas merecemos tener una buena relación entre unos y otros, y pues lo que buscamos es que se disminuyan esta parte de los liderazgos negativos. En sí esta es la norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que se acaba de implementar. En el 2018 fue la versión de emisión. Sin embargo, a partir de 2020 pues ya las empresas deben de tener implementada esta norma, sobre todo porque pues bueno, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social lo que busca es que las entrevistas hacia los trabajadores, cuando llegue a hacer una entrevista, pues puedan evidenciar que existe realmente un ambiente laboral favorable. Como les comentaba al inicio, de acuerdo al número de trabajadores van a ser los puntos de las guías de referencia. Ya viene con unas encuestas, y esas encuestas, de acuerdo al número de trabajadores, van a ser los puntos específicos que tiene que desarrollar el patrón, la empresa, la organización, para disminuir estos riesgos psicosociales. Pues esta es la información de esta norma, espero les haya sido de utilidad. Podemos seguir hablando porque esta norma se va a relacionar con muchas normas. Esta norma tiene muchos vértices, muchas aristas, sobre todo por la forma de aplicar el cuestionario, la forma de interpretar este cuestionario que viene en esta norma, estas guías de referencia, y pues bueno, los resultados y las acciones que tenemos que implementar. Cada empresa pues es muy diferente, y sobre todo las acciones que emprenden para disminuir los riesgos psicosociales. La ventaja de tener y de implementar esta norma es que el trabajador se sienta más cómodo, y sobre todo que llegue a tener más pertinencia, se entregue más hacia su trabajo, porque la empresa se está preocupando no solamente porque tenga un ambiente laboral saludable, sino porque también está contribuyendo con la salud y con el bienestar con su familia. Como les comentaba, uno de los puntos muy importantes es que el trabajo no intervenga, o que no interviniera, o que no intervenga, con esta relación con la familia. Tener una vida familiar saludable y una vida personal saludable va a hacer que los trabajadores pues bueno, puedan desarrollar mejor sus actividades y aumenten la productividad.
Esa es la parte de la ergonomía, esa es la parte de la salud ocupacional que pues se busca en todas las empresas. La ergonomía no solamente va a ser pues bueno, cuestiones de posiciones, cuestiones de manejo de cargas, movimientos repetitivos, no, también la ergonomía es esta relación del ambiente, ¿sí? Ya sea físico, iluminación, ventilación, ruido, vibración, temperaturas, humedad, y también la relación con las personas y también la relación con la maquinaria y el equipo inmobiliario. Entonces, todo toda esta entropía de este sistema pues va a generar una mayor productividad. Busquemos la mayor productividad de nuestros trabajadores y ayudemos a conservar la salud. Pues espero esta información haya sido de utilidad. Fue un gusto haber platicado con ustedes sobre esto. Hay mucha información que podemos trabajar referente a esta norma y pues en lo que pueda apoyar con mucho gusto. Hasta luego.